Muy buenas a todos, mi nombre es Johnny Ho y junto a mis compañeros Alexis Molina, Jacobo Arraez, Joana Baldini, Paula Castillo y Jennifer Bravo hablaremos sobre la puerta automática casera, la cual está hecha a base de un circuito o en base a un circuito. Esta puerta consta de 5 trozos de material, de cualquier material de diferente tamaño, una barra de 30 centímetros de alambre, un tubo pequeño, un tubo delgado, cable, un portador de pilas, dos baterías de 1.5 voltios, dos pequeños interruptores y un interruptor de 6 patas. Antes, ¿qué es un circuito en física? Un circuito es una interconexión de componentes eléctricos como baterías, inductores, interruptores, transistores, entre otros, que transporta la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Un circuito que tiene componentes eléctricos se denomina electrónico y generalmente no tiene redes lineales ni requiere diseños y herramientas de análisis mucho más complejos. Un circuito lineal consta de dos fuentes, componentes lineales y elementos de distribución lineales. Tiene la propiedad de la superposición lineal y son fáciles de analizar usando métodos en el dominio de la frecuencia para determinar su respuesta en corriente directa, en corriente alterna y transitoria. Por último, un circuito resistivo es un circuito que contiene solo resistencias, fuentes de voltaje y corriente. El análisis de circuitos resistivos es menos complicado que el análisis de circuitos que contienen capacitores e inductores. Si las fuentes son de corriente continua, se denomina circuito de corriente continua. El análisis de circuitos es el proceso de calcular los diferentes parámetros del circuito como son intensidades, tensiones o potencia. Los elementos de un circuito son el componente, el nodo, la rama, la malla, la fuente y el conductor. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alexis Molina. Hoy les voy a hablar sobre cómo funcionan los circuitos eléctricos y sus partes. Primero, los circuitos eléctricos comienzan a funcionar cuando se activa su interruptor. La electricidad viaja a partir de la fuente hacia la resistencia, partes que permiten el flujo de electrones en su interior y por ende el paso de la corriente eléctrica. Hay circuitos cerrados y circuitos abiertos. Los primeros realizan alusión al paso constante de corriente eléctrica, que posibilita un flujo persistente. Sin embargo, los circuitos abiertos interrumpen el camino de la corriente eléctrica una vez que un punto de instalación se abre. Ahora, los elementos del circuito eléctrico son los siguientes. Primero, el generador o la fuente. Es una parte del circuito donde se produce la energía, manteniendo una diferencia de tensión en sus extremos. Después, un conductor, que es por así decirlo, el hilo por donde circulan los electrones impulsados por la fuente. Las resistencias eléctricas, que son los elementos del circuito que oponen el paso de la corriente eléctrica. Y finalmente el interruptor, que es el elemento que permite abrir y cerrar el paso de la corriente eléctrica. Si el interruptor está abierto, no circulan los electrones, y está cerrado, permite el paso. Bueno, eso es todo. Bravo, y hoy les voy a hablar sobre la historia del circuito. El descubrimiento, o mejor dicho, el desarrollo del circuito eléctrico está íntimamente ligado al propio desarrollo de los conocimientos sobre el fenómeno de la electricidad. Fue en el año 1600 que William Gilbert emplea por primera vez la palabra electricidad y definió el término de fuerza eléctrica como el fenómeno de atracción que se producía al frotar
ciertas sustancias, mientras la electricidad en su forma estática era todavía considerada poco más que un espectáculo de salón. Las primeras aproximaciones científicas al fenómeno y a su capacidad para ser conducida por algún medio físico fueron hechas sistemáticamente por acuciosos investigadores durante los siglos XVII y los siglos XVIII. En 1747, William Watson demostró que una descarga de electricidad estática es una corriente eléctrica y se propaga mejor en un ambiente enrarecido que en condiciones normales. Fue Alejandro Volta el que revolucionó el uso de la electricidad y dio al mundo uno de sus mayores beneficios, la pila, el control de la circulación de una corriente eléctrica. Así, la pila voltaica consiste de 30 discos de metal separados por paños humedecidos con agua salada. Si al extremo inferior de esta batería se le conectaba un alambre, se establecería una corriente eléctrica cuando se cerrara. Temas eléctricos. La fuente de energía que se usaba para mover las puertas automáticas era el vapor. De esta manera se ejercía una presión lo suficientemente grande como para desplazar la puerta utilizando un sistema de poleas y transmisiones. Según la historia, la primera puerta automática se fabricó en el siglo I, siendo Herón de Alejandría su único artífice. Este famoso ingeniero greco-egipcio del siglo I dejó para la humanidad un buen número de inventos que han perdurado hasta el día de hoy. Los tipos de puertas eléctricas automáticas. Las siguientes décadas fueron revolucionarias. Se consiguió fabricar puertas abatibles, corredoras, seccionables y por último, en 1960 se llegaba a las basculantes. Además, en los años 90 ya se fabricaban artesanalmente puertas con bastidores de acero, forradas con aluminio, cerradas, abiertas, etc. La historia de las puertas automáticas tiene más de 2000 años, pero la verdad es que en todo este tiempo ha habido que hacer grandes esfuerzos para poder conseguir avances. En cualquier caso, será durante los próximos años cuando se podrán ver las novedades más llamativas, sobre todo porque todo se puede construir de una manera mucho más sencilla, haciendo grandes avances en poco tiempo. Buenos días, mi nombre es Jacob Arraez y hoy les voy a decir qué es un mecanismo de puertas eléctricos y para qué funciona. Las puertas automáticas son puertas que tienen un mecanismo que les permite abrirse y cerrarse sin necesidad de tener que hacer ningún tipo de fuerza manual. El sistema que suelen utilizar normalmente es eléctrico. A través de un sensor la puerta se activa efectuando la acción para la que se haya pulsado el botón. Normalmente automizar una puerta suele ser una de las mejores opciones tanto para garajes comunitarios de vecinos independientes como incluso para locales comerciales. De esta forma se incrementa exponencialmente la calidad de vida de los usuarios. ¿Cómo funciona una puerta automática? El funcionamiento es bastante sencillo. Como bien comentamos, las puertas automáticas funcionan gracias a un sensor que activa una acción específica. De esta forma se consigue tanto la apertura como el cierre de la misma. Muchas gracias por su atención.